Cierto lo del gol en propia meta, necesitamos un portero, alguien que lo pare todo, que lo vea venir. Y si hay una persona que apoya a Ciutadans, que se multiplica su tiempo, lo vemos en las televisiones, lo vemos peleando en todos los puntos, es la persona que cierra la lista de Ciutadans en Barcelona. Un gran aplauso para Javier Nart. Gracias. Miren, vivimos tiempos curiosos, tiempos dramáticos. Nunca hemos estado peor desde el fin de la dictadura hasta el día de hoy. Y en un momento donde la crisis, que es algo tan material como la angustia, el sufrimiento, el encontrarse ante un futuro inexistente por parte de millones de conciudadanos, nos encontramos ante una situación que a mí me hace rejuvenecer, lo cual está bien, pero está mal en lo que significa de su propio contenido, de su propia definición. Y es cuando yo era joven y recuerdo que se envolvía la miseria de la patria en la propia patria y se envolvía la realidad sórdida del franquismo en un nacionalismo de cartón y pandereta. Y en este momento estamos viviendo una situación semejante, con los peores datos económicos de Cataluña. El gobierno de Convergencia y Unión, en lugar de aplicarse a lo que tiene que aplicarse, que es a tirar para adelante el país, lo que hace es ensorrarnos, enfondarnos, llevarnos hasta la cima de la división interna para mover las tripas en lugar de mover el sentido común y las neuronas. Y en lugar de responder de las más brutales recortes que se han producido en Cataluña, en sanidad, en educación, en asistencia, nos envuelve con el espantajo de la independencia y nos miente diciendo que cuando la independencia se produzca, todas las cosas vendrán por añadidura, como dice la Biblia. Y eso es rigurosamente falso. Tenemos dos grandes problemas. Uno es el problema y el otro es quien debería solucionar el problema, que es la insufrible casta política que estamos padeciendo. Sería injusto si únicamente dijera que la responsabilidad de lo que ahora estamos padeciendo es del gobierno de Convergencia, porque es que el gobierno anterior, el tripartito, que Dios confunda, mejor dicho, ya estaban confundidos ellos mismos, nos dejó las arcas vacías con aquellos bonos obscenos que significaban unos rendimientos obligados de casi el 10% para poder dar los intereses, con lo cual lo que iban creando era una pirámide, empujando la deuda hacia adelante, creando, en este caso ya Convergencia, una deuda suplementaria para poder pagar la deuda anterior. Y Cataluña, que es el motor económico de España, tiene sus bonos definidos como bonos basura. Y ustedes me dirán, ¿como Extremadura? Pues sí, con la diferencia de que Extremadura es una de las zonas más deprimidas, pero nosotros llegamos con un año de anticipación al bono basura. Y en esta situación uno se pregunta, este nuevo Mesías, con las manos extendidas, que uno no sabe si es que está parando un penalti como Víctor Valdés o llevándonos a la tierra prometida que si conociera algo de la Biblia, sabría que Moisés estuvo errando durante 40 años, y digo errando con H y sin H, en los dos sentidos. Pues bien, el problema es el principal problema y el segundo problema es quien nos tiene que solucionar el problema. Y en consecuencia, cuando en este momento vemos que los diferentes corresponsables, Iniciativa per Catalunya, el Esquerra Republicana, el Partido Socialista de Cataluña, que no se sabe si es socialista o de dónde es, y el propio Convergencia y Unión, todos ellos corresponsables del desastre en el que estamos, se encuentran en la más perfecta indefinición. Unos en la indefinición de lo indefinible, que es cómo nos van a sacar de la cima económica en la que estamos. Y otros hablando de metafísica, pero hablando todos de lo mismo, de la solución o de la no solución de la independencia. Yo siempre he pensado que los sentimientos es algo noble. Yo no soy religioso, soy ateo, pero la religión de su propia definición significa unión, religio, y por lo tanto es un acervo
íntimo y profundo, como el amor a lo propio, entre el cual está el amor a la propia patria. A mí lo que me parece profundamente obsceno es cuando, como el franquismo, porque esto es en último término rememoranzas del franquismo, recuerdos del franquismo, cuando se enarbola la bandera para con la bandera ocultar la cartera. Y esto es algo que también debería hacernos pensar. Miren, cuando uno viaja por España, porque España yo pienso que todavía existe, algunos digan que es el Estado español, y eso me lleva a una historia que yo les diré. Tiempo yo viajaba bastante a Libia como responsable de un partido político, del Partido Socialista Popular. Y era un país profundamente esperpéntico y en la televisión aparecía el tiempo. Y el tiempo aparecía el tiempo en todo el mundo. Con una diferencia, al llegar a Egipto, Egipto no tenía tiempo. Tampoco había tiempo en Israel. No había tiempo en Gran Bretaña, pero sí en Irlanda del Norte. Bueno, esto es lo que pasa con la televisión catalana, donde uno puede perfectamente conocer el tiempo en Perpiñán o el tiempo en Dénia, pero donde es más complicado saber el tiempo en Madrid, porque por lo visto las relaciones habituales de los catalanes son con Dénia o los països catalans míticos, països catalans que ni los baleares ni los valencianos quieren saber absolutamente nada de ellos, pero ya serán convencidos. Esto es un problema de que el domo nacionalista avance, y a medida que el domo nacionalista avance, aquella historia, si recuerdan ustedes, de cuando iban con una hucha, con un negro o un chino, para convertir a chinos y negros. Bueno, pues nosotros somos los negros y chinos convertibles. Y hablan de la crisis económica con un desparpajo digno de mejor causa y con una desvergüenza absoluta. Porque si hay crisis es consecuencia, entre otros grandes factores, pero fundamentalmente de la burbuja inmobiliaria. Y la burbuja inmobiliaria es hija natural, hija absoluta, yo diría, iba a decir una palabrota, hija de las cajas. Y en las cajas sentaban sus ilustres culos todos los partidos políticos, desde el Partido Popular al Partido Socialista, a Convergencia, a Esquerra Republicana, a Iniciativa per Catalunya, más los sindicatos. Y en esas cajas nadie jamás oyó a uno de los ilustres consejeros progresistas e independentistas ahora levantar la voz para decir que eso había que pararlo. Y esa es la angustia de tantos catalanes, esa es la realidad de los catalanes. No hablar de la metafísica de la independencia, sino de la física de los negocios. Porque al final, y quiero concluir ya, la independencia no es más que una forma de enmascarar la indecencia y la incompetencia. Muchas gracias.